Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a realizar la plantilla en Excel de cómo hallar las coordenadas de una poligonal abierta. Los datos del ejercicio son los siguientes. Tenemos una estación A, la cual ha sacado 3 puntos, 1, 2 y 3, en los cuales podemos obtener la distancia inclinada de cada uno de los puntos. También podemos obtener el ángulo horizontal, el ángulo vertical de cada uno de los 3 puntos hallados desde la estación A. Tenemos también la cota de la estación A y las coordenadas totales iniciales de la estación A, tanto en X como en Y. Ahora, para obtener las coordenadas totales de los puntos, vamos a proceder primero que nada en la parte amarilla de esta plantilla en Excel vamos a colocar los datos del ejercicio. Tenemos, ya que nos dan la estación, nos da cuántos puntos, nos da también el ángulo horizontal, nos da también el ángulo vertical, nos da la cota inicial y también nos da las coordenadas totales iniciales del punto A. Vamos a proceder a copiar tan solo los valores. Acá tenemos el ángulo horizontal. Del punto 1 vendría a ser 246 grados, 10 minutos, 26 segundos. Del punto 2, 148 grados, 10 minutos, 10 segundos. Del punto 3, 115 grados, 16 minutos, 20 segundos. Hacemos el copy pega en el ángulo horizontal. Lo mismo pasa con el ángulo vertical. Hacemos el copy pega. Listo. Ya copiamos los datos del ejercicio. Ahora, si nos damos cuenta, a nosotros nos dan el ángulo horizontal en grados, minutos y segundos. Pero en el Excel es recomendable y común trabajarlo en ángulo, convertir todo esto en ángulo o en decimales, ya sea así decirlo. Entonces, ¿cómo lo transformamos? Los transformamos con la siguiente fórmula. G12 entre 60, el grado entre 60, más F12. Todo eso entre 60 más E12, como pueden observar ustedes acá. Esta es la fórmula para transformar el ángulo horizontal, que nos da en grados, minutos y segundos, para llevarlo al ángulo, o a decimales, como ustedes quieran decirlo. Jalamos la fórmula hasta acá, los 3 puntos, y ya podemos obtener la igualdad de este ángulo horizontal en decimales o en ángulos, podría decirse. Lo mismo hacemos en el ángulo vertical, ya que el Excel va a trabajar con decimales, más no en grados, minutos y segundos. Como pueden observar acá, 92 entre 60 más 10, todo eso entre 60 más 15. Jalamos. Esto va a depender mucho de la cantidad de puntos que podemos obtener de una estación, ¿no? En el ejercicio nos da tan solo 3 puntos, es por eso que hacemos el Excel para 3 datos nada más. Ahora, ¿cómo hallamos la distancia horizontal? La distancia horizontal la vamos a obtener distancia inclinada por el seno al cuadrado del ángulo vertical. Esta es la fórmula para hallar la distancia horizontal. Este es el patrón que vamos a usar para hallarla en el Excel. Podemos tomar acá D12, distancia inclinada, por el seno en radianes. Siempre es obligatorio colocar en el Excel radianes, ya que la plantilla de topografía trabaja en radianes y el Excel necesita esa opción para saber cómo trabajar. Colocamos paréntesis seno, paréntesis radianes, paréntesis L12, que vendría a ser el ángulo vertical en decimales o en ángulo, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado. Podemos obtener que nuestra primera distancia horizontal es 119.827821. Vamos a proceder a jalar la fórmula para obtener las demás distancias horizontales. Lo mismo sucede con el punto 2, ¿no? La distancia inclinada 2 por el seno en radianes del ángulo vertical 2, todo eso al cuadrado.
Lo mismo sucede en la distancia horizontal del punto 3. La distancia inclinada del punto 3 por el seno en radianes del ángulo vertical, todo eso elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo obtenemos la distancia vertical? La distancia vertical la vamos a obtener con esta fórmula. Distancia vertical es igual a la distancia inclinada entre 2 por el seno de 2 veces el ángulo vertical. Este es el patrón que vamos a usar. D12 vendría a ser la distancia inclinada entre 2 por seno en radianes. Nunca debemos olvidarnos del radián. De 2 veces ángulo vertical. Es por eso que acá vamos a comprobar, concuerda con el patrón que hemos mencionado hace un momento. D12, distancia inclinada, entre 2, todo eso por el seno en radianes del ángulo vertical. 2 veces el ángulo vertical. Bajamos la fórmula y obtenemos las demás distancias verticales de los diferentes puntos. Ahora, ¿para qué nos sirve la distancia vertical? De acuerdo a la distancia vertical vamos a poder hallar las cotas. Es por eso que la cota inicial en este caso vendría a ser 1000. ¿Cómo hallamos la cota del punto 1? Vamos a proceder a hacer la suma. Cota más distancia vertical es igual a la cota del punto 1, como en este caso sería 100 menos 4.54223282.6. Ahora no debemos olvidarnos del dólar. Si se dan cuenta, en el O11, que vendría a ser la cota inicial del punto A, colocamos un dólar, ¿no? Ya sea un Shift 4, que vendría a ser el patrón para dibujar el dólar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando bajemos la fórmula, siempre se va a comenzar con la cota A más distancia vertical en el punto 3, cota A más distancia vertical del punto 3. Esta es la fórmula para hallar las cotas de los diferentes puntos que sacan de nuestra estación A, siempre de la cota inicial más la distancia vertical de cada uno de los puntos. Ya tenemos las cotas de los puntos 1, 2 y 3. Ahora vamos a proceder a hallar el azimut. Punto 1, 2 y 3. Ahora, antes de hallar el azimut, debemos tener en cuenta que debemos sumar el azimut en sí, el corregido, se podría decir, ¿no? El corregido, más el ángulo horizontal. Ahora, como en el dato no nos da el azimut inicial, ya que estamos sacando de una estación A, vamos a colocar el primer azimut, el ángulo horizontal, ¿ya? Por eso ponemos igual H12, que vendría a ser el ángulo horizontal, y trabajamos con los ángulos o decimales, como ustedes quieran decirlo. Ahora, vamos a proceder a hacer una escalera. ¿Qué quiero decir? Ya que tenemos el azimut corregido del punto 1, lo podemos obtener de los datos, el azimut inicial más el ángulo horizontal procederá a tener la siguiente fórmula. D12, el primer azimut, más el ángulo horizontal del segundo punto. ¿Me dejo entender? Y podemos obtener que el azimut es 394.34. Ahora, este no es el azimut que vamos a usar o el corregido. Cuando obtenemos este azimut, tenemos que tener en cuenta estas fórmulas. Si el azimut que has usado y lo has, más la suma del ángulo horizontal supera los 540, entonces el azimut va a ser igual al azimut que has usado más el ángulo horizontal menos 540. Si el azimut más el ángulo horizontal supera los 180, entonces el azimut va a ser igual al azimut más el ángulo horizontal menos 180. Si el azimut más el ángulo horizontal es menor a 180, entonces el azimut va a ser igual al azimut más el ángulo horizontal más 180. Vamos a usar para esto este patrón de acá. Ahora, 394, ¿dónde se ubicaría? Se ubicaría en este 394, supera 180, entonces el azimut va a ser igual al azimut más el ángulo horizontal menos 180. Entonces,
Entonces, el azimut más el ángulo horizontal que hemos obtenido, vamos a tener que restarle 180 grados. Ahora, el Excel, ¿cómo reconoce todas estas fórmulas? De acuerdo al patrón que ya les he mencionado, tenemos que colocar obligatoriamente el patrón. Vamos a analizarlo en el Excel. El patrón lo vamos a colocar desde el punto 2, ya que en el punto 1 ya tenemos el azimut, ese no va a variar. El azimut inicial no va a variar, ni tampoco va a ser aplicado a los diferentes criterios que ya hemos observado. El azimut corregido en el punto 2 va a tener el siguiente patrón. Si el azimut más el ángulo horizontal, en este caso C23, es menor a 540, entonces C23 es C23 menos 540. Esta celda va a ser igual a C23 menos 540. Ahora, si la suma del azimut más el ángulo horizontal es mayor a 180, entonces en esta celda se va a proceder a restar ese valor menos 180. Ahora, si el azimut más el ángulo horizontal, en este caso C23, es menor a 180, se va a proceder en la celda a hacer la suma de C23 más 180. Si en el caso no presentase ninguno de estos patrones, se colocará error. Cerramos 3 veces paréntesis y colocamos aceptar. Vamos a jalar la fórmula del punto 2 para que también se aplique en el punto 3, y recordando que en el punto 3 el azimut más el ángulo horizontal, ¿qué vendría a ser? Recordemos la escalera, el azimut del punto 2 corregido más el ángulo horizontal del punto 3. Este es el azimut inicial, se podría decir, ¿no? Y el corregido, que vendría a ser la misma fórmula, los mismos criterios. Si se dan cuenta, esto es mayor a 180. Es por eso que se procederá a restar 180. Como lo dice acá. Si C24 es mayor a 180, entonces C24 menos 180. Listo. Tenemos ya nuestros azimut corregidos. Ahora, los colocamos. Vamos a copiar azimut en el ángulo, o decimales, como ustedes quieran decirlo, el corregido, ¿no? Vendría a ser este. Jalamos. Listo. Este vendría a ser igual al que tenemos acá. Este vendría a ser igual al que tenemos acá. Ahora, este ángulo debemos transformarlos a grados, minutos y segundos. ¿Cómo lo transformamos? Porque es muy común que en los exámenes y en la libreta topográfica trabajemos con grados, minutos y segundos. El Excel trabaja en ángulo. Ahora, para transformar el ángulo a grados, minutos y segundos, en grado colocaremos redondear menos el H22 con ceros decimales, o sea, 246. Esta vendría a ser la fórmula para hallar los grados de este ángulo. ¿Cómo hallamos los minutos? Redondear menos H22, el ángulo, menos los grados que he obtenido por 60. Para segundos vendría a ser 60, paréntesis, 60 por el ángulo menos los grados menos los minutos, paréntesis, todo eso multiplicado por 60, y al final se va a multiplicar por 60 obviamente, cerramos paréntesis. Estas vendrían a ser las fórmulas para hallar los grados, minutos y segundos de un ángulo. Tenemos que diferenciarlos, ¿no?, en 3 diferentes celdas. Jalamos, ¿no? Jalamos la fórmula. Acá ya está jalada, pero para que ustedes puedan ver que no ha cambiado nada. Sigue siendo la misma fórmula, solo que está aplicando otro azimut, ¿no?, otro ángulo. Del punto 3, el azimut del punto 3. Del punto 2, el azimut del punto 2. Del punto 1, el azimut del punto 1. Listo. Tenemos ya nuestros azimut, tanto en grados, minutos y segundos, como en ángulo. Ahora, para hallar el rumbo, procederemos a usar la siguiente fórmula. Si el azimut que tenemos es menor a 90, entonces el rumbo va a ser igual al azimut.
Si el azimut se encuentra entre 90 y 180, entonces el rumbo va a ser igual a 180 menos el azimut. Si el azimut se encuentra entre 180 y 270, entonces el rumbo va a ser igual al azimut menos 180. Si el azimut se encuentra entre 270 y 360, entonces el rumbo va a ser igual a 360 menos el azimut. Ahora, todos estos criterios tenemos que ubicarlos en el Excel mediante este patrón. Casi similar a lo que hemos hecho en el patrón del azimut. Todo en ángulo. Si el azimut es menor que 90, entonces el rumbo va a ser igual al azimut. Si el azimut es menor a 180, entonces el rumbo va a ser igual a 180 menos el azimut. Si el azimut es menor a 270, entonces el rumbo va a ser el azimut menos 180. Si el azimut es menor que 360, entonces el rumbo va a ser 360 menos el azimut. Si no, error. Es así que vamos a jalar la fórmula, ¿no? Y vamos a obtener los rumbos en ángulo decimales de todos los puntos, tanto el 1, 2 y 3. Ahora, lo mismo que hemos hecho en el azimut, todo este ángulo debemos transformarlo a grados, minutos y segundos, con las mismas fórmulas, solo que vamos a usar la celda del ángulo rumbo. Redondear menos en el 22,0, en minutos vamos a usar redondear menos en el 22 menos los grados obtenidos por 60. Lo mismo sucede acá. Ángulo, el ángulo obtenido le restas los grados, lo multiplicas por 60, menos los minutos, todo eso multiplicado por 60. Bajamos, bajamos, bajamos. Listo. Ahora, como ustedes saben, el rumbo necesita un sentido, tanto sea norte-este, norte-oeste, sureste, suroeste. Para hallar estos sentidos, primero tenemos que hallar las coordenadas parciales. ¿Qué usamos para hallar las coordenadas parciales? Coordenada parcial en X va a ser igual a la distancia horizontal por el seno del azimut corregido. Tanto para la coordenada parcial en Y va a ser igual a la distancia horizontal por el coseno del azimut. Para cada uno, tanto en X como en Y, vamos a usar estos patrones, ¿no? Coordenada parcial en X que hemos usado. La distancia horizontal del punto 1 por el seno en radianes, siempre es importante colocar en radianes, del azimut del punto 1. En este caso H22. Lo mismo sucede en la parte de acá. Al jalar nosotros ya el Excel reconoce cada punto. En el Y, lo único que va a variar es el coseno, ¿no? El coseno, lo mismo hacemos, jalamos y el Excel ya reconoce cada punto, los datos de cada punto. Ahora, para hallar los sentidos del rumbo, tanto norte, sur, como oeste, este, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el patrón si. Si, en este caso, norte, sur, vendría a ser Y. Si las coordenadas parciales de Y son negativas, entonces es sur, si no, norte. En este caso vendría a ser menos 48. Por criterio vendría a ser sur. El Excel reconoce como sur. Y todas las demás nos han salido negativas, entonces todas las demás han salido sur. Si hubiese salido positivo, el Excel nos hubiese reconocido como norte. Ahora, en el oeste-este vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a usar las coordenadas parciales de X. Si las coordenadas parciales de X, en este caso O22, son mayores a 0, entonces se procederá a colocar este. Si no, se procederá a colocar oeste. Acá nos sale menos, por eso sale oeste. Acá nos sale menos, por eso nos sale oeste. Y acá nos sale positivo, por eso nos sale este. ¿Sí? Ese es el patrón para hallar el sentido del rumbo. Entonces, el rumbo en nuestros exámenes o libreta topográfica se coloca de la siguiente manera, ¿no? Sur, 66 grados, 10 minutos, 26 segundos, oeste. Sur, 34 grados, 20 minutos, 36 segundos, oeste. Sur, 30 grados, 23 minutos, 4 segundos, este. Listo.
Ahora vamos a proceder a hallar las coordenadas totales, que es el fin de este ejercicio, ¿no? Acá al principio colocamos las coordenadas del punto A. Ahora vamos a proceder a hacer una escalera, como lo hemos hecho antes. ¿Cómo hallamos las coordenadas del punto 1? Vamos a sumar la coordenada total del punto A menos la coordenada parcial del punto 1. Se obtiene este resultado. Del punto 2 vamos a sumar la coordenada total del punto 1 que hemos hallado hace un momento, más la coordenada parcial del punto 2. Lo mismo hacemos acá en el punto 3. Coordenada total del punto 2 que hemos hallado, más la coordenada parcial en X del punto 3. Lo mismo sucede en Y. Coordenada total del punto A más la coordenada parcial en Y del punto 1, coordenada total del punto 1 más la coordenada parcial del punto 2, más, bueno, en otro caso, coordenada total del punto 2 más la coordenada parcial del punto 3. Listo, estas son nuestras coordenadas de los puntos. Ahora vamos a proceder a hacer el gráfico. Vamos a insertar estos datos. Vamos a insertar estos datos en un gráfico. Insertar y nos vamos a esta opción. Vamos a jalar un poquito para abajo para que se diferencie. Ampliamos, vamos a colocar, podemos colocar cualquiera de estos diseños, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Ahora, como yo sé, esta es la gráfica de nuestros puntos y la estación A. ¿Cómo yo sé cuál es A, cuál es 1, cuál es 2, cuál es 3? Pues vamos a proceder a apretar un clic en el más, nos vamos a etiqueta de datos y nos vamos a más opciones. Nos vamos a acá, en la opción de las barras, puede estar en valor Y si se dan cuenta, está ahorita en valor Y y en mostrar guía. Vamos a borrar esto y vamos a proceder a hacer valor de las celdas. Y vamos a proceder a colocar el siguiente rango desde el A hasta el 1, 2 y 3. Que nos reconozca cuál es A, 1, 2 y 3. Ponemos aceptar. Y acá ya sabemos que este es el A, este es 1, este es 2 y este es 3. Podemos modificar, aumentar la letra, para saber, ¿no? Y acá está nuestro gráfico de nuestra poligonal abierta. Acá estaría la estación A, punto 1, 2, 3 y las coordenadas deben coincidir con las que hemos hallado. Acá podemos cambiar el título del gráfico, ¿no? Poligonal abierta podemos poner. Y ya está. Este sería todo. Este es el Excel para hallar la plantilla, mejor dicho, para hallar las coordenadas totales de una poligonal abierta. Ahora, todo esto va a variar de acuerdo a cuántos puntos podemos obtener, ¿no? No hay problema. Si salen 20 puntos, el procedimiento va a ser el mismo, ya que es una poligonal abierta. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.